Continuando con los requerimientos de energía de los diferentes músculos esqueléticos, vamos a tener algunos resultados de aprendizaje esperados, como que ustedes sean capaces de distinguir los diferentes tipos de fibras de músculo esquelético que existen, eh, que ustedes puedan aprender conceptos de capacidad aeróbica, umbral de lactato y fatiga muscular, así como explicar cómo el entrenamiento afecta el desarrollo de los músculos esqueléticos. En primer lugar, vamos a ver los diferentes tipos de fibras musculares, las cuales en realidad no se diferencian en su estructura, pero sí se diferencian en su actividad funcional. Vamos a tener en realidad varios tipos de fibras musculares, pero nosotros vamos a hablar específicamente de tres, donde las dos más importantes son las fibras de tipo 1 y las fibras de tipo 2. Las fibras de tipo 1 son también llamadas fibras rojas o de contracción lenta y son un número, ellas tienen un número reducido de miofibrillas que se agrupan en determinadas zonas denominados campos de Cohen. Estas fibras son con un alto índice de sarcoplasma, tienen también una alta cantidad de mioglobina y una alta cantidad de mitocondrias. Ellas se encargan principalmente del metabolismo aeróbico. Ellas van a tener un bajo número de miofibrillas, por lo cual van a ser de contracción lenta, las cuales no son fatigables fácilmente. Las fibras de tipo 1, entonces, en resumen, son fibras también llamadas fibras rojas o de contracción lentas, las cuales se caracterizan por no ser fatigables fácilmente y se encargan en general de los músculos que tienen relación con la postura. Las fibras de tipo 2 son también llamadas fibras blancas y que son de contracción rápida, perdón. Estas tienen abundantes miofibrillas que ocupan casi todo su sarcoplasma. Tienen una baja cantidad de sarcoplasma, tienen mioglobina y mitocondrias en un índice bajo y se caracterizan por almacenar glucógeno. Son fibras de contracción rápida. Eh, ¿Qué quiere decir que las fibras de tipo 1 eh, generen metabolismo aeróbico? Bueno, que ellas obtienen su energía a través de, el ciclo de Krebs, mientras que las fibras de tipo 2 son características la obtención de energía a partir de la glicólisis, que consiste en un proceso anaeróbico. Tenemos algunos subtipos de fibras musculares donde tenemos las fibras 2A, las cuales son vías tanto de la vía aeróbica como de la vía anaeróbica, y las fibras 2A tienen un comportamiento intermedio. Dentro de un músculo suelen existir en general ambos tipos de fibras, o sea, fibras de contracción rápida y de contracción lenta, pero según el tipo de movimiento que realicen habitualmente, van a haber una que predomine por sobre la otra. Esto llevado a diferentes músculos, ¿cierto? Pero también hay factores como el entrenamiento y la genética que influyen en que la conformación de los músculos de cada persona sean distintos. Las fibras rojas en general predominan en los músculos posturales, como dije anteriormente, los músculos del tronco, cuya actividad es continua y por lo tanto es importante que estos sean músculos no fatigables, mientras que las fibras blancas están relacionadas a los músculos relacionados con los movimientos, que son los músculos de las extremidades, los cuales necesitan contraerse con mayor rapidez y que cuando realizamos un ejercicio de moderado a intenso, tienen la posibilidad de fatigarse. Bueno, ¿qué es la fatiga muscular? La fatiga muscular se define como la disminución reversible inducida por el ejercicio de la capacidad de un músculo por generar fuerza. Existen diferentes motivos que generan la fatiga muscular. La principal de ellas es el aumento del ion potasio extracelular, el que interfiere con la capacidad de producir los potenciales de acción.
A continuación vamos a ver diferentes causas de la fatiga muscular. Por ejemplo, la concentración aumentada de fosfato, la cual es derivada de la desintegración de la fosfocreatina, como vimos anteriormente en el citoplasma, y en la actualidad se cree que esto reduce la fuerza creada por los puentes y que es un contribuidor importante de la fatiga muscular. Como punto 2 tenemos una declinación del ATP, en particular alrededor de la unión de los túbulos transversos y el retículo sarcoplasmático. Como nosotros dijimos, el ATP era necesario para la contracción muscular y para la actividad de la interacción de la actina y la miosina. Y en el fondo, la declinación de un ATP lo que va a hacer es obstaculizar la acción de las bombas de calcio. Como punto 3 tenemos el agotamiento del glucógeno muscular. Los mecanismos mediante los cuales esto contribuye a la fatiga aún no se entienden por completo, pero parece disminuir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Como cuarto motivo tenemos un ADP aumentado en el citoplasma. El ADP aumentado en el citoplasma causa una disminución de la velocidad del acortamiento muscular durante la fatiga muscular. Recordemos que nuestra fuente de energía es el ATP, el cual se une, ¿cierto?, al sitio de unión de ATP que se encuentra en la cabeza de miosina, donde está la miosina ATPasa, y a partir de eso se genera ADP y fósforo inorgánico. Y solo después de la unión, digamos, de esta ATP, la cabeza de miosina está lista para moverse. Por lo tanto, un aumento del ADP muy probablemente se va a relacionar a una baja del ATP y por ende un menor potencial de que la cabeza de miosina pueda generar sus movimientos. Bueno, dijimos anteriormente que por condiciones como el ejercicio y la genética, podían haber diferentes proporciones de los diferentes tipos de fibras musculares. Hay que tomar en consideración que más o menos el 20% de nuestras fibras musculares pueden cambiarse a partir del ejercicio, pero que también hay características que se relacionan con la genética que hacen que estas proporciones sean muy distintas de una raza a otra, por ejemplo. Vamos a ver en el gráfico, por ejemplo, una persona con una lesión espinal. ¿Qué quiere decir una persona con lesión espinal? Muy probablemente una persona parapléjica o tetrapléjica. Esa persona, por supuesto que va a tener muy poco de fibras musculares de tipo 1 lenta, porque recordemos que estas son las fibras posturales. Una persona con una lesión espinal evidentemente no va a tener el ejercicio de muchos músculos posturales, ya que en general debería ser una persona que no pueda mantener una postura, que no pueda caminar. Pero sí, su proporción de fibras musculares va a estar aumentada hacia las fibras de tipo 2A rápida o 2X rápida. Ahora bien, por ejemplo, un velocista de clase mundial va a tener también muy pocas fibras de contracción lenta, pero va a tener una aumentada proporción de fibras de contracción rápida. Por supuesto que él va a tener fibras de contracción rápida porque el principal ejercicio que él va a estar realizando van a ser ejercicios anaeróbicos, es decir, de alta intensidad y de poca duración. Y él muy probablemente no va a necesitar estas fibras musculares de contracción lenta. Por supuesto que él aún las va a tener porque los músculos de la postura son siempre utilizados, pero por el hecho de realizar la actividad que él realiza, que cierto es la velocidad, va a aumentar su proporción de fibras rápidas. Es de esperar entonces que un velocista de clase mundial, si bien va a ser un deportista de élite,
muy probablemente no tenga una gran resistencia física. O sea, no por ser un velocista muy bien entrenado, va a tener, eh, va a poder, por ejemplo, correr una maratón. Son en realidad habilidades distintas que van a obviamente involucrar características como la capacidad cardiopulmonar, pero que también en este caso estamos viendo que incluso nota diferencias importantes con respecto a la proporción del tipo de fibras musculares que van a componer sus músculos. Luego podemos ver en el gráfico a las personas sedentarias promedio y una persona activa promedio, que son en el fondo donde nos deberíamos encontrar la mayoría de nosotros. Ahí podemos ver que la proporción de los diferentes tipos de fibras musculares en general no varían demasiado. Vamos a tener aproximadamente un 50% de fibras lentas y aproximadamente un 50% de fibras rápidas. Quisiera destacar también dentro de este gráfico a los atletas de resistencia extrema, los cuales son, digamos, corredores de maratón o corredores de este tipo de competencias Ironman, los cuales tienen en general una alta proporción de tipo de fibras musculares de contracción lenta o tipo 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente ellos necesitan mantener un ritmo por periodos largos de tiempo, cuando eso es aún más importante que la velocidad, digamos, explosiva. Si nosotros comparamos un biotipo, por ejemplo, de un velocista de clase mundial con un corredor de maratón de clase mundial, son en realidad biotipos muy distintos. En general, un velocista de clase mundial se caracteriza por tener una estatura media a alta para dar zancadas largas, ¿cierto? Y se caracterizan por tener una musculatura muy grande y muy explosiva. En cambio, un corredor de maratón suele ser una persona más pequeña de tamaño y también no con tanto desarrollo muscular, parecieran ser personas muy delgadas. Y esto porque en realidad los músculos que componen, las fibras musculares que componen sus músculos son la mayoría de fibras del tipo 1 o fibras lentas. Bueno, importante decir en todo caso también cómo la raza va a influir en este tipo de características. No es ningún misterio que el top 10, por ejemplo, de los velocistas más rápidos del mundo son en general velocistas de raza negra. Y los corredores de maratón, de hecho, también son en general keniatas. Es muy curioso en realidad eso, porque la mayoría de los, por ejemplo, velocistas de clase mundial son originarios de Jamaica, y de los Estados Unidos. Y de hecho, si uno viera en la historia, muchos de los medallistas olímpicos estadounidenses tenían un origen jamaiquino y fueron nacionalizados estadounidenses. Y los corredores de maratón, muchos de ellos vienen de Kenia. Es muy notable en el fondo cómo un determinado país ha acumulado, digamos, una genética privilegiada para tener a los mejores atletas en unas disciplinas tan específicas como son la velocidad y la maratón. Bueno, ¿cuáles son los efectos del entrenamiento de resistencia sobre los músculos esqueléticos? Este en el fondo es un ejemplo, ¿ya? De que el entrenamiento va a cambiar la estructura de nuestros músculos esqueléticos. Estamos hablando de un entrenamiento de resistencia, por lo tanto, un entrenamiento aeróbico. En general, en la educación física se habla de el efecto se habla de entrenamiento de resistencia, entrenamientos que duran más de media hora y que tienen una intensidad media. Entonces tenemos, por ejemplo, que una persona entrenada va a tener una capacidad mejorada para obtener el ATP a partir de la fosforilación oxidativa, va a tener un tamaño y mitocondrias y número de mitocondrias aumentadas. Recordemos que en la mitocondria se genera el ciclo de Krebs, por lo tanto ahí es donde se genera el ATP, donde se genera la energía y por supuesto que una persona entrenada va a tener mayor capacidad de generar este ATP. Va a tener una producción menor de ácido láctico para una cantidad dada de ejercicio
Si nosotros comparamos a dos personas que hacen el mismo entrenamiento, una persona entrenada versus otra persona no tan entrenada, el que no está tan entrenado al día siguiente va a tener una gran acumulación de ácido láctico y se va a sentir molido entero, mientras que la persona que está entrenada en general no, va a tener por supuesto que va a tener cierta fatiga muscular, pero va a ser inferior a una persona no entrenada. El contenido de la mioglobina va a aumentar. La mioglobina es la proteína que lleva el oxígeno a las fibras musculares. El contenido de triglicéridos, el contenido de triglicéridos intramusculares va a aumentar. Esto podría ser de repente contrario a las expectativas que nosotros pudiéramos tener, porque los triglicéridos son grasa, entonces son grasa que va a estar en el músculo. Nosotros esperamos a lo mejor que una persona más entrenada no tenga tanta grasa, pero en realidad esta es grasa que es considerada una fuente de energía. Los atletas tienen contenido de triglicéridos, los atletas, digamos, de carreras de resistencia, tienen un contenido de triglicéridos sobre la media porque son en el fondo reservas energéticas que ellos están acostumbrados a utilizar. Lipoproteína lipasa aumentada van a tener también una proporción de energía derivada de la grasa aumentada y que va a ser menos proveniente de los carbohidratos. Recordemos, eh, la energía derivada de la grasa va a ser para un trabajo de resistencia y la energía generada de los carbohidratos o del glucógeno o de la glicólisis es para los trabajos anaeróbicos o, o de corta duración e intensos. El índice también van a tener un índice más bajo de agotamiento de glucógeno durante el ejercicio. Va a haber una eficiencia mejorada de la extracción de oxígeno desde la sangre y va a haber un número disminuido de fibras 10X y un número aumentado de fibras 2A. Entonces, refiriéndonos al daño y reparación de las fibras musculares, la destrucción de la fibra muscular estriada es en particular perjudicial, ya que estas fibras restantes sanas no pueden dividirse para reemplazar a las dañadas. La forma que tienen las células de los músculos esqueléticos es que tienen células madre conocidas como células satélite, ¿ya? La cual podemos ver ahí en la imagen en el extremo inferior derecho. Estas células satélite o células madre están situadas en el sarcolema y la lámina basal y a partir de ellas se puede comenzar a regenerar el músculo. Cuando un músculo se hipertrofia, es decir, que crece, ¿cierto? Por el resultado del ejercicio, ¿qué va a pasar en este caso? Va a haber un aumento del grosor de las fibras, lo cual va a generar también un aumento de la cantidad de núcleos que va a haber en esta fibra muscular. Y estos núcleos van a provenir también de una célula satélite. Entonces, esta célula satélite no solamente contribuye a la reparación de un músculo que está dañado, sino que también a la creación o a la hipertrofia de un músculo que está creciendo producto de un entrenamiento. En el cuadro se menciona la miostatina, la cual es un regulador paracrino de los músculos esqueléticos. La función de la miostatina es eh, el inhibir la capacidad de la hipertrofia de las células musculares. En el fondo lo que hacen es evitar o hacer perder la característica de que los músculos puedan crecer. Como dato curioso, hay animales, digamos, de la industria ganadera a las cuales le inhiben el gen que promueve este regulador paracrino. Al no tener miostatina, estos animales, por ejemplo un vacuno, se vuelven animales muy musculosos y que por ende tienen mucha carne y aumentan la producción eh, de carne para el consumo humano. Bueno chicos, esta fue la clase 2 de la fisiología del músculo. Seguimos hablando entonces del músculo estriado. Lo que vimos en esta pasada fue
la contracción del músculo, que vimos hay diferentes tipos. También vimos los diferentes tipos de fibras musculares y las proporciones que hay, las cuales pueden ir cambiando según nuestra actividad física y nuestra genética. También hablamos acerca de la fatiga muscular y del daño y la recuperación de las fibras. Bueno chicos, muchas gracias.